7 de la mañana con 14 minutos, seguimos con más entrevistas. Nos acompaña Auro Cotacachi, ella es representante del Movimiento de Revolución Ciudadana en el Cantón Otavalo. Como ustedes saben, hay ya un proceso político de juzgamiento a quien es el líder de este movimiento, pero también un proceso de cara a las elecciones, donde por lo menos lo que se señala, resulta que quien ahora está señalado por varios temas de presunta corrupción es también quien lidera la intención del voto para apoyo político de cara a las elecciones, aunque no puede ser candidato a la presidencia. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. ¿Cómo están trabajando en esta realidad? Es un poco complejo. Rafael Correa está siendo procesado por el caso Sobornos, pero en las encuestas, en cambio, en el tema de intención de voto, sí pudiese ser candidato a la presidencia, no lo puede ser, pero puede ser candidato a la vicepresidencia a otros estamentos. Tiene un apoyo mayoritario. ¿Qué lectura tienen ustedes sobre esa realidad tan compleja? Muchas gracias, Fabricio. Primero agradecerle por el espacio y permítame dar también un saludo caluroso a la ciudadanía imbabureña. En este caso, como vocera y representante de nuestro movimiento Compromiso Socialista 5 en el Cantón Otavalo, pues realmente estamos muy al tanto de toda la información y justamente agradecerle también por la pregunta, porque como vamos viendo nosotros, en realidad hay como más de 30 procesos contra nuestro líder de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, no se ha podido consolidar, no hay ningún juzgamiento, entonces vamos viendo cómo las pruebas que van hasta ahora dándose no tienen ningún sustento. Eso se ve evidentemente, pero mientras frente a la ciudadanía vemos una ciudadanía que conforme va pasando el tiempo, pues más bien las encuestas van subiendo, y no solamente en encuestas independientes, vemos incluso en las encuestas de la misma oposición, cómo la imagen, el perfil de nuestro líder Rafael Correa sigue aumentando. Entonces, eso llama mucho la atención. ¿Cómo analizan esta realidad? Es que es sencillo, Fabricio, poder concluir por qué, cuál es la razón, porque el pueblo está sintiendo la diferencia. Hoy usted ya puede escuchar en las calles, en los parques, en los mercados, cuando la gente dice, mejor estábamos con Correa, y eso es lo que se oye generalmente en las calles. Entonces, mire, yo justamente le agradezco el espacio, porque aquí tenemos que también traer lo que es información objetiva. Y yo me remito simplemente a las cifras de lo que es, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, quien maneja la economía dentro de nuestro país. Y nosotros vemos que en el gobierno, cuando recién inició Rafael Correa, él, por ejemplo, recibió un país con una deuda de 13.492, y eso a través de los medios se ha dicho y se compara, ¿no?, con lo que dejó Rafael Correa, por ejemplo, cuando salió del gobierno. Dice, sí, teníamos una deuda de 13.492, en cambio, cuando él salió ya del gobierno, quedamos con una deuda de 26.896 millones de dólares. Pero ahí hay una cifra que no cabe, porque decían unos 30.000, 40.000, 70.000, decía que estaban sobreendeudados, y luego, claro, resulta que no se había pasado el límite de la deuda, y luego el gobierno emitió más bonos y se endeudó más, y ahí se dio una serie de contradicciones. Es mayor, supuestamente hemos quedado más endeudados, y eso es lo que nos han querido engañar a los ciudadanos, pero lo que no se dice, y a veces se construye estas verdades a medias, es que justamente el PIB, cuando Rafael Correa tomó el gobierno, era de 21.962 millones de dólares, y si eso le transformamos a porcentajes, es el 61.43% de endeudamiento que recibió Rafael Correa en este país. A diferencia de cuánto dejó el PIB Rafael Correa, fue de 100.598 millones de dólares, o sea, el 26.7%. Si ya nos vamos a los porcentajes, en resumen, podemos decir que cuando Rafael entró como presidente, el 61.43 era la deuda de nuestro país. En cambio, cuando él salió, 26.7, y estamos hablando de deuda no consolidada. Pero hay una realidad. Cuando ingresó al gobierno tuvo la lotería económica que uno puede encontrar cuando gobierna, que es que el precio del petróleo esté en 100, 120 dólares el barril, algo que no ha pasado de los últimos 8 o 9 años. No, más bien yo diría, no podríamos decir lotería, porque cuando hablamos de lotería hablamos de suerte. Yo creo que más bien las políticas cuando económicas... llega a 100 dólares el barril, no pasa muy comúnmente. Sí, pero y no mire, Fabricio, es mucha suerte. Y no ha pasado en los últimos años, más bien todo lo contrario. Se está desplomando el precio del petróleo. Hoy el gobierno tiene una deuda tremenda. Yo diría que todo eso es resultado de la política económica que el compañero Rafael Correa impulsó dentro del país desde el inicio. El precio del petróleo está basado en situaciones económicas internacionales. Así es. No depende mucho de la cuestión política pero interna. Sin embargo, internamente sí hubieron cambios en las negociaciones, por ejemplo, del petróleo, de las ganancias. Exactamente. Sí hubieron cambios. Entonces, un cambio totalmente, porque ahí la mayoría ingresaba a nuestro país, y eso permitió que justamente la obra pública se impulse pues en nuestro país. Entonces, ahora vemos en la realidad, y el ciudadano siente, cómo es que
hemos tenido en los 10 años de Revolución Ciudadana tantos beneficios en salud, en educación, en vivienda, en inclusión económica, en el sector de seguridad. Hemos visto sueldos altos para la policía, para los docentes, para el sector público. Hemos visto en el sector productivo, igual cómo han sido las obras, tanto de infraestructura, hidroeléctricas, hospitales, escuelas del milenio, o sea, tantas obras que se vio en la época de la Revolución Ciudadana frente a un gobierno actual que prácticamente no ha hecho nada. Entonces, usted me decía, ¿por qué es que sigue subiendo el porcentaje? Por eso, porque la ciudadanía no se ha dejado envolver en esta campaña mediática en contra de la Revolución Ciudadana, donde se quiere decir de que supuestamente hemos quedado endeudados y que fue el peor gobierno de la historia, cuando estamos viendo al contrario. Entonces, nosotros como estructura dentro de nuestro cantón y en la provincia de Imbabura, con toda la unidad estamos trabajando justamente por fortalecer. Vemos ahora muy contentos cómo la ciudadanía va perdiendo el miedo ante tanta persecución y vamos sumando fuerza, y realmente es increíble cómo la gente se va sumando, porque todos estamos con esta campaña de recuperar la patria. Ese es nuestro objetivo principal. ¿Ustedes de alguna manera no ven que hay la intención de cerrar la posibilidad de que Rafael Correa sea candidato a lo que pueda ser vicepresidente o asambleísta, que al parecer son las opciones que podría manejar? Aunque ayer leía que hay un rezago de que inclusive podría ser candidato presidencial porque hay alguna reforma en el Código de Democracia que lo permitiría. Eso en una interpretación constitucional. Sí. Pero, por ejemplo, ayer sale esta declaración de Fernando Valda con el apoyo de eurodiputados de Vox. Vox es el partido de extrema, ultraderecha en España, y señalando que estuvo inmerso intentando evitar que su ex jefe de inteligencia pues regrese al país, porque está acusado de este secuestro a Fernando Valda de la Segura, así que le pasó en Colombia. ¿Les preocupa esa situación? Porque inclusive se está buscando judicializarlo en España, y con el tema de Unión Europea sería ya un proceso de la parte de Unión Europea. Mire, Fabricio, yo creo que nosotros hemos visto, todos los ciudadanos, no solamente quienes somos parte de la militancia, hemos visto cómo se ha dado esta persecución. Nosotros no perdemos la esperanza de que nuestro compañero Rafael venga, pero además dejar muy en claro que, bueno, como decimos, el correísmo no solamente es una persona, el correísmo es un movimiento político, la Revolución Ciudadana, donde hay tantos perfiles. Sin embargo, nos mantenemos, tenemos que estar hasta el final, hasta que nuestro compañero pueda regresar, a poder participar como un ciudadano común y corriente con derechos, para que pueda ser candidato dentro de nuestro movimiento. Sin embargo, hay muchos perfiles, y no solamente en el tema nacional, cantonal, provincial, tenemos muchos perfiles de nuestros compañeros que han venido bajo nuestra línea y que pueden representar a la Revolución Ciudadana. En sí, lo que aquí nosotros priorizamos es el proyecto político de la Revolución Ciudadana, que le devolvió al país 10 años de estabilidad económica, estabilidad judicial, estabilidad en todos los campos, laboral, y frente a un gobierno que lamentablemente ha dejado mucho que desear. Entonces, mire, esa comparación la que nosotros hacemos. Ahora, respecto al señor Valda, yo creo que ni siquiera vale la pena el análisis, porque todo el Ecuador sabe realmente el papel político que ha hecho dentro de, no solamente en relación a la Revolución Ciudadana, sino políticamente no ha sido realmente un personaje de quien valga hacer ningún tipo de análisis, ¿no? Más bien nosotros nos mantenemos centrados en el tema de organización, en el tema de reestructuración. Y en ese proceso, asumo que mientras el tema jurídico, legal, procesal se desarrollen, particularmente en este caso sobornos, que es un poco lo que le apuntan en temas de tratar de judicialmente, según varios sectores, frenar la candidatura a la presidencia de Rafael Correa en las próximas elecciones. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes están analizando, tomando en cuenta que si el proceso judicial impide que Rafael Correa pueda regresar al país por estar procesado judicialmente, cómo quedan entonces de cara a las próximas elecciones? Porque claro, si Rafael Correa no puede ser candidato a la presidencia, puede ser candidato, y no hay un tema judicial, puede ser candidato que otra dignidad. Pero ¿y si realmente el tema judicial impide su presencia en el país, qué van a hacer? Eso es lo que le acababa de decir hace un momento. La Revolución Ciudadana tiene varias, bueno, ese es un tema nacional. Paula Realmente Pavón. Difícilmente yo le podría decir específicamente cuáles son las fichas, pero como decimos, la Revolución Ciudadana pero tiene varios opciones. líderes. Ustedes claro tienen opciones que sí, políticas. o sea, claro, y nosotros somos un movimiento político que hemos venido trabajando con la gente hombro a hombro durante todos estos 3 años. Somos el movimiento político con mayor aceptación a nivel del país, y que hemos estado permanentemente con la gente. Entonces, obviamente, nuestros líderes también han venido
ido fortaleciéndose. Tenemos, obviamente, figuras políticas dentro del movimiento y en todo el territorio. Así es que, o sea... Alianza con Pachacuti. Pachacuti ha dicho, o el movimiento indígena ha dicho que no quieren estar cerca de ustedes. Bueno, aparentemente hasta una cosa son los líderes, semanas. eso hay que tener bastante claro. Las bases de los movimientos indígenas son correístas y nosotros que estamos en la parte de la ruralidad, en el Cantón Otavalo hemos hecho una campaña justamente en la ruralidad, hemos llegado a tener un concejal incluso de la Revolución Ciudadana en el Cantón Otavalo con el voto de la ruralidad. Entonces, mire, la gente de las bases de los movimientos indígenas es correísta. Quienes son anticorreístas son los líderes de la CONAIE. Entonces, no pesa mucho realmente en esto. Si hubiera la oportunidad, como lo ha dicho nuestro compañero Rafael Correa, las puertas están abiertas, nosotros estamos abiertos a poder conversar y hacer los acuerdos en función del país, porque aquí hay un país que recuperar. Entonces, ¿qué le ofrecemos al país como movimiento político? ¿Por qué queremos recuperar la patria? Porque queremos dar la vuelta a lo que está sucediendo ahora. Queremos poner en positivo las cifras económicas de nuestro país, queremos mejorar la situación económica de la gente. Ya lo ha hecho Rafael Correa durante los 10 años de Revolución Ciudadana, es una muestra clara de que sí se puede. Recibió un país, lo acabo de demostrar, prácticamente con más del 50% de deuda y logró cambiar las cifras. Lo mismo vamos a hacer ahora. Agradecemos la presencia de Aura Cotacachi, ella representante del movimiento Fuerza Justicia Social, que es el movimiento del presidente Rafael Correa, o del expresidente Rafael Correa, que intenta definir su futuro político en este escenario judicial, político, electoral que están enfrentando. Nos vamos a una breve pausa, seguimos con más entrevistas.